El chirrido de la puerta rompió el silencio como un rayo. Me levanté de un salto, sin comprender qué estaba sucediendo. El corazón latía en mi pecho tan fuerte que parecía que su sonido podría despertar a toda la casa. La oscuridad a mi alrededor era densa como el alquitrán, y con las manos temblorosas busqué el interruptor en la mesita de noche. Mis dedos temblaban, pero la lámpara no se encendió. La luz no apareció. El pánico corría por mis venas, pero me obligué a dar un paso adelante. ¿Quién está ahí?, grité, intentando dotar mi voz de confianza, aunque el miedo ya empezaba a hervir dentro de mí. Mi voz sonó vacía, como si las paredes de la casa la hubieran absorbido, dejando solo un sordo silencio en respuesta. Y de repente, de nuevo, pasos, lentos, casi imperceptibles. Mis ojos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad, y entonces lo vi, una silueta oscura en el umbral de la puerta. Alejandro, ¿qué haces aquí? La pregunta salió de mis labios de forma brusca antes de que pudiera pensar. Su rostro apenas era visible bajo la tenue luz que se colaba por las cortinas. Pero algo en su mirada me hizo quedarme inmóvil. Parecía inquieto, como si una sombra que lo había perseguido toda su vida finalmente hubiera decidido alcanzarlo esta noche. «No debiste haber visto esto», murmuró, su voz áspera, como si él mismo no creyera en sus palabras. Sentí como el aire entre nosotros se tensaba, como un hilo invisible a punto de romperse. El momento se prolongaba indefinidamente. El tiempo parecía haberse ralentizado, y de repente sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sabía que detrás de esto se escondía algo más que una simple ruptura del silencio nocturno. Pero el miedo que se había instalado en mi pecho era extraño, casi antinatural. Las preguntas invadían mi mente. ¿Qué quiso decir? ¿Qué no debía haber visto? Intenté rodearlo para salir de la habitación, pero él dio un paso adelante, bloqueándome el camino. Sus movimientos eran lentos, pero decididos. Esa proximidad me puso nerviosa. Sentía como una voz interior me instaba a irme, pero mi cuerpo no respondía. La presencia de Alejandro era pesada, palpable. Algo indefinido se interponía entre nosotros, algo que no podía comprender ni explicar. Alejandro seguía en silencio, y yo trataba de entender cómo un encuentro nocturno aparentemente simple podría convertirse en algo tan inquietante. Me sentía al borde de algo irreversible. Intentando mantener la calma, di otro paso atrás, evitando su mirada. Pero la tensión seguía creciendo, como si se tratara de una tormenta inminente. Por un momento, tuve la sensación de que esa noche marcaría un antes y un después. Demasiadas cosas estaban ocultas. Demasiadas quedaron sin decir. En sus ojos brillaba una lucha interna, pero él seguía callado. Algo se había roto en ese silencio, y no sabía a dónde nos llevaría. La mañana me sorprendió sentada en la cama, con pensamientos pesados. Alejandro actuaba como si la conversación nocturna nunca hubiera tenido lugar, y su habitual distanciamiento solo aumentaba mi malestar interior. Trataba de convencerme de que solo había sido un malentendido, que simplemente había exagerado la situación. Pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, y la inquietud no me abandonaba. Roberto, mi esposo, estaba de viaje de negocios, y yo me había quedado sola con su hijo. Y ahora no podía deshacerme de la sensación de que entre nosotros estaba germinando algo mucho más complejo que un simple encuentro nocturno desafortunado. No quería sentarme con él. Algo dentro de mí me decía que era una mala idea, pero sintiéndome incómoda por rechazarlo, acepté. Todo está bien, me convencía a mí misma. Es solo un café. Apenas hablamos. En el aire había una tensión que no podía explicar. Era como si lo que había sucedido la noche anterior siguiera entre nosotros, pero ni él ni yo podíamos mencionarlo. Alejandro me miraba como si intentara leer algo en mis ojos. Fingía no notar sus miradas, sumida en mis propios pensamientos. Pero no podía deshacerme de la sensación de que todo lo que estaba sucediendo era irreal, como una escena de un sueño, donde cada movimiento parece extrañamente lento e inusual. Entonces ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Alejandro se inclinó hacia mí. Su rostro estaba demasiado cerca. El tiempo pareció detenerse. En sus ojos vi una duda,
como si estuviera intentando tomar una decisión, y antes de que pudiera decir algo, me besó. Fue un beso corto, rápido, pero lo suficientemente largo como para cambiarlo todo entre nosotros. Me quedé paralizada, atónita. Ese momento fue un error. Eso estaba claro desde el primer segundo. Me aparté, sintiendo cómo la sangre subía a mis mejillas. Pero lo peor fue que no podía entender inmediatamente qué era lo que sentía. No era solo vergüenza o desconcierto, era algo mucho más complicado. Lo siento, esto fue un error, murmuró Alejandro, su voz apagada, como si ni él mismo creyera en lo que acababa de pasar. En sus ojos se reflejaba una mezcla de arrepentimiento y confusión. Parecía no poder comprender lo que acababa de hacer, y su miedo era casi palpable. No sabía qué responder. Demasiados pensamientos cruzaron por mi mente, y ninguno de ellos me traía claridad. Todo lo que podía hacer era mirarlo en silencio, sin creer que todo eso era real. Pero ese silencio era demasiado pesado. Mi lucha interna era casi visible. Me levanté rápidamente, sin pensar en lo que iba a decir o cómo explicaría mi comportamiento. Me invadió el pánico. No podía permitirme quedarme allí ni un segundo más. Tengo que irme, pensaba mientras me dirigía a la puerta. Pero incluso cuando salí y respiré el aire fresco de la calle, esa sensación del extraño beso aún ardía en mis labios, dejando un regusto amargo. Me fui, dejando a Alejandro sentado en la mesa del café, pero sabía que ese momento ya había cambiado algo entre nosotros. A la mañana siguiente intenté obligarme a olvidar el beso de la noche anterior. Pensé que si actuaba como si no hubiera pasado nada, todo volvería a la normalidad. Solo fue una casualidad, un error, me repetía a mí misma. Pero en lo más profundo de mí, sabía que no era así. Aún así, mientras quedara esperanza, me aferré a ella como a la última isla de cordura en un océano de dudas. Alejandro había cambiado. Sus miradas se volvieron más insistentes, como si intentara encontrar la respuesta a una pregunta que ni yo misma habría podido formular. Ya no se veía confundido ni culpable, sino más bien tenso, como un depredador que espera el momento adecuado. Nuestras breves interacciones en la cocina o en los pasillos de la casa se volvían cada vez más incómodas. Yo trataba de evitar su mirada, de no hablar, pero cuanto más lo esquivaba, más insistía él en buscar mi atención. Un día llegué a casa después de una larga jornada laboral. Había sido un día agotador, y todo lo que deseaba era tirarme en el sofá y desconectarme por un par de horas. Pero cuando entré en la sala, ahí estaba Alejandro. Parecía que me estaba esperando. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento supe que no podría evitar la conversación. Casi podía sentir cómo ese momento me alcanzaba, como un veredicto largamente esperado del que había estado tratando de escapar. Una voz interna me decía que me fuera, que detuviera todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero solo respiré hondo y me acerqué. Él empezó a hablar. Sus palabras eran suaves, casi disculpándose, pero de inmediato supe que había algo más detrás. Se disculpaba por el beso. Decía que había sido un error, que no quería hacerme daño. Pero en su voz no había arrepentimiento. Parecía estar poniéndome a prueba, viendo hasta dónde podía llegar. Y no podía deshacerme de la sensación de que sus disculpas eran solo una formalidad, detrás de la cual había algo mucho más profundo. Fue un momento de debilidad, dijo, pero en sus ojos no había debilidad. Su mirada me tenía atrapada, y mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo notara. No podía apartarme de esa conversación, aunque sabía que todo iba por mal camino. Una parte racional de mí me gritaba, «Detente ahora mismo». Pero con cada palabra que decía, sentía cómo mi control sobre la situación se desvanecía. Seguía hablando, pero yo ya apenas lo escuchaba. Sabía que no se trataba del beso, era algo mucho más complejo. Estábamos sentados juntos en el sofá, y cuando su mano rozó la mía por accidente, me estremecí. Entre nosotros cayó un silencio que decía más que cualquier palabra. Y antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, él me besó de nuevo. Ese beso fue diferente, como si quisiera decirme algo que no podía expresar con palabras. Como si quisiera que entendiera que esto no era solo una casualidad, que había mucho más detrás de lo que estábamos dispuestos a admitir.
Sabía que debía detenerlo. Sabía que todo se estaba saliendo de control. Pero no pude. En ese momento, la realidad parecía desmoronarse, y todo lo que quedaba era esa sensación extraña y abrumadora que me desgarraba por dentro. Retrocedí, sintiendo que las piernas me temblaban, y traté de recuperar el aliento. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no puedo detener esto? Pero no había respuestas. Solo un susurro tenue en el fondo de mi mente, diciéndome que esto no era el final. Desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, mi vida cambió. Era como vivir al borde de un precipicio, donde en cualquier momento podía caer, pero me aferraba desesperadamente a las rocas, tratando de convencerme de que todo estaba bajo control. Alejandro parecía perseguirme. No hablábamos de lo sucedido, y ya no intentaba acercarse físicamente a mí, pero su mirada hablaba por él. En cada uno de sus ojos había algo inevitable, algo de lo que no podía escapar. Cuando él entraba en una habitación, lo sentía, una extraña tensión eléctrica que recorría mi piel. Su presencia me aplastaba, provocando una ansiedad que me hacía perder el control sobre mí misma. Trataba de fingir que nada había cambiado, pero cada vez era más evidente que las grietas en mi autocontrol se hacían más grandes. Nuestro silencioso juego de esconderse y evitarse se había vuelto insoportable. No decía ni una palabra, pero cada uno de sus movimientos, cada mirada, me hacía darme cuenta de que ya habíamos cruzado esa línea de la que no hay regreso. Me intentaba convencer de que había sido una casualidad, que aquel beso no era más que un desvarío temporal. Pero con cada día que pasaba, esa mentira se volvía más evidente. Nada de lo que sucedía era casual, y todo entre nosotros gritaba que nos dirigíamos hacia algo peligroso. Alejandro ya no intentaba besarme, pero sus ojos se aferraban a cada uno de mis movimientos. Era como un juego en el que no quería participar, pero del que ya no podía escapar. Dentro de mí se libraba una batalla insoportable. Mi mente me decía una cosa, pero mi corazón, traidoramente, se sentía atraído hacia él. Sabía que esa atracción era incorrecta, y era consciente de ello. Pero esa conciencia no me liberaba de mis deseos. Una noche, cuando nos quedamos solos de nuevo, me di cuenta de que ya no podía más. La tensión en la casa se había vuelto insoportable. Cada rincón me recordaba lo que habíamos hecho, esos momentos que no podíamos olvidar. Sentía como si las paredes de la casa se cerraran a mi alrededor. Todo se había vuelto tan estrecho, como si el aire hubiera desaparecido. Ya no podía respirar estando cerca de él. Tomé una decisión. Tenía que irme, empacar mis cosas y desaparecer por unos días, hasta que mi mente volviera a su lugar, hasta que mis sentimientos se enfriaran. Agarré una maleta y empecé a meter ropa, tratando de no pensar en cómo explicaría mi partida. Solo pensaba en que debía irme lo más pronto posible. En ese momento, escuché un golpe en la puerta. Me congelé. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El golpe se repitió, esta vez con más insistencia. Di un paso hacia la puerta, sin saber aún quién podía ser. Quizá uno de los vecinos, quizá un mensajero. Pero mi corazón me decía otra cosa. Abrí la puerta, y ahí estaba Alejandro. Sus ojos estaban llenos de emociones inefables, una mezcla de preocupación y determinación. No dijo ni una palabra, pero en su mirada estaba lo que temía escuchar. No esperaba ver a Raúl en la puerta. Su aparición me tomó por sorpresa. La maleta que dejó junto a la entrada parecía una prueba irrefutable de que había regresado demasiado pronto, demasiado inesperadamente. Su sonrisa era tan cálida como siempre, pero eso no aliviaba mi estado de ánimo. Al contrario, lo empeoraba. Esa era una sonrisa que no merecía. No pude sostener su mirada. Dentro de mí, todo gritaba de culpa, pero permanecí en silencio. Mi corazón latía demasiado fuerte, pero por fuera intentaba parecer calmada. Pasamos la noche como si nada hubiera pasado. Traté de hablar con él, esforzándome porque mi voz sonara natural, pero cada palabra me costaba. Raúl estaba atento, quizás demasiado. Parecía que cada uno de mis movimientos, cada mirada, se habían convertido en un objeto de su observación. No decía nada,
pero podía ver que algo sentía. En sus ojos se asomaba una inquietud, como si estuviera tratando de armar las piezas dispersas de un rompecabezas. Su atención se volvió insoportable. Sabía que sospechaba algo, aunque no me había hecho ninguna pregunta. Ese silencio era peor que cualquier palabra. Parecía que con cada momento ese silencio se hacía más denso, asfixiante, dejándome sin aire. Por la noche, no podía dormir, escuchando su respiración tranquila a mi lado, sintiendo el peso de la culpa que llenaba toda la habitación. La mañana llegó demasiado rápido. Cuando abrí los ojos, él ya no estaba en la cama. Eso me inquietó. Me quedé quieta, escuchando, y oí voces apagadas desde la sala. Raúl y Alejandro. Mis piernas se volvieron de plomo, y mi corazón empezó a latir en la garganta. Ese era el momento que más temía, el momento en que pudieran empezar a hablar. Me acerqué en silencio a la puerta, tratando de no llamar la atención, pero en mi interior ya sabía que esa conversación lo cambiaría todo. Sus voces eran sordas, como si deliberadamente hablaran más bajo para que no pudiera oír. Pero la tensión se sentía incluso desde la distancia. No podía distinguir las palabras, pero en ese instante todo hizo clic en mi cabeza. Ellos sabían algo. Raúl estaba demasiado tranquilo. Alejandro. Su tono era demasiado controlado, como si estuviera conteniendo sus emociones. Cuando entré en la sala, ambos se callaron. Ambos me miraban, igual de serios, como si hubieran estado esperando mi entrada. Mi corazón se encogió en el pecho, y mis manos se volvieron frías. En ese momento me di cuenta. La ilusión ya no existía. Todo lo que había tratado de esconder se había estrellado contra el muro de la realidad. Raúl se acercó a mí lentamente. Su rostro permanecía calmado, pero sus ojos decían más que las palabras. Me tomó de la mano y la apretó con tanta fuerza que me dolió, pero no pude reaccionar. Su voz era baja pero clara, como si cada palabra pesara una tonelada. Tenemos que hablar. Sabía que esa conversación lo cambiaría todo. Había tratado de esconderme de la verdad, de huir de mis propias decisiones, pero ahora estaba frente a ellos, frente a aquellos a quienes había traicionado. No sabía qué diría Raúl. No sabía cómo actuaría, pero una cosa estaba clara. Mi vida nunca volvería a ser la misma. El silencio colgaba entre nosotros, y cada respiración estaba cargada de una sensación indescriptible, como si algo importante ya se hubiera perdido para siempre.